¿Ven bien ahí a pantalla completa? ¿Y me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, como Sí, siempre, gracias. Como siempre, si hay alguna cosa que no se entiende, me preguntan. Y como siempre, me gustaría la participación. Otra cosa, aquellos que no tengan micrófono y que escriben por el chat, los compañeros me traducen las preguntas que tengan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, el tema de hoy, si bien puse como título genérico derivadas, porque está dentro de la unidad justamente de derivadas, vamos a ver estos temas que corresponden a función o funciones que están definidas implícitamente y derivadas de funciones implícitas. Bien. Bueno, en principio vamos a comenzar con un ejemplo que nos va a permitir un poco generalizar la idea de qué se entiende cuando una función está definida implícitamente. Para ello vamos a considerar una esfera, una circunferencia, mejor dicho, centrada en el origen y de radio 3. La ecuación de esa circunferencia, ustedes seguramente habrán visto, no sé, supongo que en el ingreso vieron algo de esto, de cómo se escribe la ecuación de una circunferencia, etcétera, de una elipse. Pregunto. yo recuerdo y no. Ajá, otros años los daban. Bien, bueno, la ecuación, ¿conocen la ecuación de una circunferencia? ¿Todos? Pregunto. Bueno, entonces, la escribimos, pero ahora con el gráfico nos vamos a ayudar a deducir por qué esta es la ecuación de una circunferencia que está centrada en el origen. ¿Sí? Bueno, una circunferencia, por definición, es, por definición, ¿no? Como definición de subconjunto del plano de R2, es el conjunto de puntos, ¿sí? Acá en este caso ese conjunto de puntos está dado justamente por esta circunferencia en rojo, tales que, ¿sí?, todos los puntos equidistan, ¿sí?, de un punto llamado centro. En este caso el centro es el origen de coordenadas. Si es un punto del plano, está determinado por dos coordenadas, que sería justamente 0, 0. ¿Sí? Un punto cualquiera de la circunferencia, x, y, está, supongamos que tengo una ordenada x, y acá tengo una ordenada y. Este punto, P, que está sobre la circunferencia de coordenadas x, y, tiene una distancia al origen que está dada por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Sería la distancia en sí sería por el teorema de Pitágoras, que sería dada por la raíz cuadrada, ¿sí?, la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Entonces, ese puntito cumple que está justamente digamos, a distancia 3. ¿Por qué? Porque el radio es 3. ¿Sí? Entonces, la distancia del origen a cualquier punto de la circunferencia siempre da, ¿cómo se dice?, el numerito 3, que es el radio. Si agarro este por acá, por ejemplo, también está a distancia 3. Por lo tanto, en vez de escribir raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, para cualquier punto P de coordenadas x, y raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 3, elevando al cuadrado está claro que nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Todos de acuerdo con eso? Pregunto. Sí.
Ujú, bien. Si la circunferencia no estuviera centrada en el origen, por ejemplo, que estuviera en el punto 4, 2, por decir alguna cosa, acá, por ejemplo, y tuviera radio 3, simplemente lo que hago es al x que voy a tomar sobre la circunferencia, le resto justamente el punto 4, ¿sí? Así que me quedaría x menos 4 más y menos 2, que sería el centro de la circunferencia. Todo eso al cuadrado, más, bueno, y eso igual a 9, que es el radio de la circunferencia. Es decir, simplemente lo que hago es un desplazamiento de la gráfica esta, ¿no? Y muevo el centro, ¿a dónde? A el punto correspondiente. En este caso elegí al azar, digamos, el punto 4,3, 4,2. Bien, ¿se entendió eso que dije? Pregunto. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, estoy... Déjame Profe, ahí le ingresar. comentaron algo. Ah, bueno, para que... Ah, entonces aprovecho. Miro. A ver acá. Ah, no, porque estoy haciendo otro ejemplo. No se olviden que yo, para no gastarle y darles trabajo a ustedes para que lean, ¿sí? Siempre hago ejemplos distintos de los que están en el libro. ¿De acuerdo? En general. ¿Sí? En general trato de... ¿cómo se dice? De no gastarle los ejemplos ni los ejercicios, ¿sí? Salvo que estemos haciendo, digamos, práctico y bueno, como para que ustedes tengan la solución de algunas cosas, entonces sí gasto los ejercicios que están propuestos. En este caso, justamente estoy tomando una circunferencia distinta de la que tomé ahí. Ese ejemplo, bueno, toda esta parte la he escrito yo, y entonces para no repetirme a mí mismo, hago otros ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Johnny? Pregunto. Eso. Bueno, o sea, estoy tomando otro ejemplo. Bien. Entonces. Sí, el ejemplo este no es que el que está en el libro. Justamente el que está en el libro es una circunferencia centrada en el 0, 0, ¿sí? Pero con radio 2. Entonces acá me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero en esencia estoy repitiendo justamente eso. Quería elegir otro ejemplo, pero me parece que es el más adecuado este. ¿Sí? Porque si uno hace un ejemplo muy complicado con esto, después no se entiende bien qué uno trata de hacer. Bien. ¿Hasta ahora todos de acuerdo entonces con la ecuación de la circunferencia? Pregunto. Sí. Sí. Bien. El ejemplo que está en el libro es una circunferencia centrada en el 0, 0, pero con radio 2. Bien. Entonces, cuando uno intenta despejar de esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, y, o también podría despejar x, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, cuando despejamos de esta ecuación, bueno, hacemos lo usual, ¿no es cierto? O sea, paso restando el x cuadrado para este lado, así que me quedaría 9 menos x cuadrado, y cuando tengo que despejar el cuadrado este, tengo que tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque despejar este cuadrado significa tomar raíz cuadrada de este lado y tomar raíz cuadrada de este lado. Pero de este lado, cuando tomo raíz cuadrada, cuidado, ¿qué queda como resultado la raíz cuadrada de y cuadrado? Pregunto. ¿Módulo? Módulo, correcto, muy bien. Me quedaría el módulo de y sería igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Como tengo el módulo, tengo dos posibles signos para el y. Más o menos. Entonces, ese más menos, en vez de dejárselo al i, lo paso para el otro lado y me queda en definitiva que i está dado de esta forma, ¿sí? I igual a más o menos raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Si yo tomo la parte, o sea, la raíz positiva para esta solución, ¿sí? Para este despeje, entonces observar que cuando pienso en raíz cuadrada positiva, ¿no? De 9 menos x cuadrado, eso lo que me está diciendo es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, supongamos, para fijar ideas, tomemos a ver, acá.
Ahí está el número 1. No sé si lo alcanzan a distinguir bien, pero ahí tengo el número 1. Entonces, supongamos que tomo como x igual al 1, ¿sí? Y aplico justamente el despeje, es decir, esto que tenemos acá. ¿Cuánto me daría el i si estoy considerando la raíz positiva? 3 menos x. A ver, me parece que no. Pues estoy considerando el x igual a 1, ¿sí? Si el x es igual a 1, ¿cuánto valdría el i con Raíz de 8. raíz de 8? Eso me gusta más, ¿sí? Justamente eso es raíz de 8. ¿Y si lo considera con negativo? ¿Qué me quedaría? ¿Menos raíz de 8 o no? Correcto. ¿Sí? Perdón. Menos raíz de 8. ¿Qué significa esto desde el punto de vista gráfico? Que cuando yo agarro el 1 y ya despejado el i como función del x, que es esa raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, si tomo la raíz positiva voy a parar a este numerito, ¿sí? Mejor dicho, en principio a este parcito ordenado, y ese parcito ordenado tiene justamente ordenada raíz de 8, mientras que la abscisa del par es 1, ¿está bien? Entonces este sería el puntito, raíz de 8, 1. Perdón, 1 raíz de 8, para nombrarlo como corresponde. Ahora, si yo tomara, ¿sí? Ahora la raíz negativa, es decir, la solución negativa de ese despeje, entonces lo que me quedaría como resultado sería 1, el par 1, menos raíz de 8, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tomo la parte positiva, lo que estoy generando es toda la semicircunferencia sobre el semiplano positivo de la y. Y si tomo la raíz negativa, lo que voy a generar es la semicircunferencia para los i menores que 0. ¿Todos entendieron esa interpretación geométrica? Pregunto. Sí. Ahora bien, muy bien, gracias. Entonces, cuando hicimos el despeje, entonces, no nos queda directamente una función, porque el i, ¿sí? I igual a más menos, ¿sí? Raíz de 9 menos x cuadrado, observamos que justamente, por ejemplo, para el punto 1, con ese despeje me quedaría o bien el 1 raíz de 8, o bien el 1 menos raíz de 8, pero eso no cumpliría con la definición de función, porque en la definición de función nos dice, para cada x existe, ¿sí? Un solo i que le asocio a la función, ¿de acuerdo? Sí, a través de la función. ¿Se entiende? Pregunto. Habría que tomar un solo lado. Exactamente. Entonces restringimos. O bien tomo el lado positivo o bien tomo el lado negativo. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, quedó claro entonces esto. Bien, perfecto. Entonces, efectivamente, tenemos dos posibles asignaciones que uno puede hacer. O bien con el signo más, y a esa función la vamos a llamar I1, y ahora sí, esto es función. Y para que esté bien definida esta función, está claro que el X, ¿sí? Se tiene que mover entre menos 3 y 3, ¿sí? ¿Puede ser igual a 3? Sí, porque si fuera igual a 3, esto me quedaría 9, y entonces la asignación justamente a ese punto sería I1 igual a 0. ¿Puede ser menos 3? También puede ser menos 3. Pero lo que es seguro es que no puede ser ni mayor que 3 ni menor que menos 3. ¿Por qué? Pregunto. Porque daría una raíz negativa, lo cual no tendría resultado. Exactamente, muy bien. No tendríamos solución en los reales. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, quiere decir que puedo hacer esta asignación y entonces estoy en la parte superior de la circunferencia. Entonces, justamente esto representa la semicircunferencia sobre el semiplano, justamente I mayor o igual que 0. Los semiplanos justamente se indican directamente, digamos, por la condición que le corresponde. Y en este caso, digamos, tomamos justamente como frontera de ese semiplano el eje X, ¿sí? Entonces, I mayor o igual que 0 significa que
estoy para los y positivos, o 0, ¿sí? Entonces, la recta frontera de ese semiplano es el eje X. Bien. Esta circunferencia es la que estamos representando acá en azul, ¿sí? Esta circunferencia representada en azul, ¿sí? Representa justamente la función, ahora sí la puedo llamar función, ¿sí? La función I1, ¿sí? Esta función que aparece acá, ¿sí? De paso, digamos, repasamos conceptos anteriores. ¿Es una función inyectiva? No. No. Porque, por ejemplo, si tomo el punto I igual a 2, al trazar una recta horizontal, corto a la representación gráfica en 2 puntitos, ¿sí? Entonces, este punto ordenado, digamos, tiene correlato en este puntito y también en este puntito, ¿sí? Entonces, no es inyectivo. La función esta, ¿es par? Sí. La función esta es par, ¿de acuerdo? O sea que tiene varios atributos esta función, que en principio surgió de ahí, de despejar, digamos, de la ecuación de la circunferencia, pero tiene varios atributos. Bien. Entonces, como dijimos, entonces nos queda esta semicircunferencia. Muy bien. Por otro lado, si uno toma la raíz negativa, digamos, como solución, va a tener una nueva función, y 2, cuyo dominio es exactamente el mismo que el dominio de la I1. Pero solo que cuando uno hace el gráfico de esta función, queda en el semiplano, ¿sí? Y menor o igual que 0, es decir, para las I negativas. Y el gráfico está dado justamente por la semicircunferencia de radio 3, centrada en el origen, ¿sí? Y que está marcadita en verde. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo la ecuación, ¿sí? Una ecuación como la de la circunferencia, puedo o no despejar ciertas relaciones que pueden llegar a ser o no funciones. Esto es importante también. Entonces, cuando uno dice que la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9 define implícitamente ahí, como función de x, ¿qué va a significar para nosotros? ¿Sí? Que voy a poder despejar de alguna forma, a veces sí y a veces no, como en el caso de la circunferencia, pudimos despejar. ¿Sí? Entonces, pudimos despejar la y como función de x, ya sea tomando la raíz positiva de 9 menos x cuadrado, o bien menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Entonces, en ese sentido, uno dice que la función define implícitamente, ¿sí? O que esta relación x cuadrado más y cuadrado igual a 9 define implícitamente a y como función de x. Pero está claro que es un poco, digamos, arbitrario haber despejado y como función de x, también podría haber hecho lo mismo, pero despejando, ¿sí? A x como función de y. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pregunto. Sí. O sea que en ese caso, ¿sí? Voy a obtener x igual a más menos raíz cuadrada de 9 menos el y cuadrado. Pero eso entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la dependencia de x con la variable y. ¿Sí? ¿Y eso se puede hacer? Sí, perfectamente. Solo que ahora, en vez de darnos, ¿sí? Por ejemplo, para los x positivos, obviamente el y va a tener las mismas restricciones que hoy despejamos para el x, es decir, el y que estoy despejando se tiene que mover entre menos 3 y 3, ¿sí? Pero ahora, al momento de graficar más la raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado, ¿sí? Lo que nos va a quedar como resultado va a ser una semicircunferencia, pero que abarca justamente lo que sería justamente el semiplano x mayor o igual que 0. O sea, vive en el semiplano x mayor o igual que 0. Queda cubierto de esto.
Y si tomo la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 9 menos i cuadrado, entonces ahora lo que nos va a quedar es una semicircunferencia, pero pintada justamente en este semiplano. ¿Todos entendieron lo que acabo de describir? Pregunto. Profe, ¿podrías repetirlo? Sí. ¿Qué te parece si en vez de despejar de esta relación que teníamos acá, agarren lápiz y papel? Síganme con lápiz y papel porque yo hablo todo en el aire porque me imagino todo, pero ¿sí? A veces a esta altura del partido no es tan fácil imaginarse las cosas. Entonces, agarren lápiz y papel, hagan este ejercicio conmigo. Despejemos ahora el x como función del y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primer paso. Paso restando el i cuadrado para este lado. ¿Ya lo tienen escrito? Pregunto. Sí, sí. Entonces, ahora me quedaría x al cuadrado igual a 9 menos i cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para despejar el x? Tengo que sacar raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Entonces, me queda raíz cuadrada de x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 9 menos i cuadrado. ¿Hasta ahí todo bien? Pregunto. ¿Todos con lápiz y papel? Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí, profe. perfecto. Y ahora, al tomar raíz cuadrada del primer miembro, me va a quedar, por definición, raíz cuadrada de x al cuadrado es el módulo de x. Así que el módulo de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos i cuadrado. Muy bien. Pero, justamente, despejar ese módulo es equivalente a escribir más o menos la raíz cuadrada, ¿sí?, de 9 menos i cuadrado. ¿Ahora sí todos entendieron? Pregunto. Bien. Entonces, quiere decir que el x ahora es función del y. Y si ustedes estudian el dominio de esa función, que es x igual, si yo pienso cómo funciona ahora, x igual a raíz cuadrada, es decir, la raíz positiva, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, entonces, menos i cuadrado, perdón, entonces eso queda como función de y. Y para estudiarle el dominio, me va a quedar justamente el i viviendo entre quién y quién, entre menos 3 y 3, ¿sí? O sea, el i se puede mover justamente todo en este segmentito. Ahora bien, para un i fijo, ¿sí?, calculo el x y voy a obtener justamente el x correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, el más fácil de calcular, cuando i vale 0, el x tiene que valer 3, ¿sí? Porque me quedaría justamente 9 menos 0 al cuadrado, que es 0, y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces me queda este. Entonces, lo que me va como resultado, esa función, ahora que despejé, pero ahora pensando a x definida implícitamente como función de y, sería justamente toda esta semicircunferencia. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. O sea, digamos, si a mí me dicen, ¿sí?, que esta función define implícitamente ahí como función de x, ¿sí?, bueno, es el despeje que hicimos al principio. Pero si me dicen, esta ecuación define a x como función de y, bueno, es el segundo despeje que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? ¿Todos entendieron? Bueno, entonces, una vez analizado esto, lo habíamos visto, bueno, entonces, vamos a la observación. Cuando decimos que la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9 define implícitamente ahí como función de x, entendemos que existe alguna función, ¿sí?, f, ¿sí?, que en este caso justamente la f de x, ¿quién sería? Por ejemplo, más la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, ¿sí?, que sería para el caso de la función i1 que habíamos tomado. O bien, la otra que podríamos tomar sería justamente i2, que sería justamente la f en ese caso, sería menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Pregunto. Sí.
Ujú, bien. Entonces, justamente decir que esta ecuación define, por ejemplo, ahí como función de x, implícitamente como función de x, significa que entonces podemos encontrar una función de tal manera que cumple con la ecuación esta que está acá. Es decir, al reemplazar al y por la función de x, nos da justamente, ¿sí? 9. Bueno, está claro que quieren que hagamos la cuenta, pero es inmediata la cuenta. Si yo reemplazara, por ejemplo, la f por la primera función que encontramos, que era raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, ¿sí? La elevo al cuadrado a esa función. ¿Todos están convencidos que eso da 9? Pregunto. Sí, porque debe ser equivalente a esa función. Claro, porque justamente acá tomen lápiz y papel, ¿sí? Vamos a tomar f igual, pongan, a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Ya lo tenemos. Entonces, ahora reemplazo en la ecuación por raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Pero la raíz cuadrada ahora sí vale la cancelación, porque el cuadrado va a cancelar a la raíz. Y queda en definitiva x cuadrado más 9 menos x cuadrado. El x cuadrado con el x cuadrado se va y me queda 9. ¿Estamos todos de acuerdo con esa cuenta que acabo de hacer? Pregunto. Sí. Bien, entonces quiere decir que efectivamente en este caso al menos la pudimos explicitar, se dice, ¿sí? O sea, y queda explícita como función de x. Y uno se preguntará, ¿siempre se puede hacer eso? Bueno, no siempre. Hay casos complicados en los cuales, sobre todo cuando son ecuaciones de tipo trascendente, que no se pueden hacer. Incluso ecuaciones algebraicas de este tipo, ¿sí? Esto es una ecuación cuadrática en dos variables, ¿sí? Entonces, digamos, más precisamente es lo que se denomina una sección cónica, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. No siempre vamos a poder despejar tan lindo, digamos, la I que uno necesita. Bien, ¿se entiende eso? Entonces, para eso, muy bien. Bueno, esto es la observación que yo les hice en el aire, pero que vale la pena repetir. Es decir, que f es una función tal que realiza la igualdad en la ecuación, ¿sí? En esta ecuación. Para el ejemplo que estamos tratando, por ejemplo, si tomamos f de x igual a esto, o bien f de x igual a menos esto, en ambos casos, ambas f realizan justamente la igualdad. Esta cuenta ya la hicimos, y esta, tener cuidado porque como estamos elevando al cuadrado, esto se positiviza y me quedaría esta raíz elevada al cuadrado. Y ahí sí puedo cancelar. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, muy bien. Quiere decir que en este caso encontramos dos funciones, ¿sí? Digamos, todas las funciones, digamos, que estén definidas implícitamente serán tan bonitas como esta. Bueno, no siempre pasa, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y justamente esto tiene que ver con la observación que hago acá. En general, no es factible despejar y dependiente de x, o bien x dependiente de y. Bueno, por ejemplo, si me dan esta ecuación, e elevado a la x por y, más el coseno de y por x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se podrá despejar fácilmente de acá el y como función del x o el x como función del y? ¿Qué dice? Y habría que pasar el coseno restando, pero habría que hacer también la operación del logaritmo. Sí, pero fíjate que fíjate que el i aparece acá y aparece acá. Si vos Claro. pasaras el coseno restando, te seguiría persistiendo justamente el i. Es un problema, ¿no?
No, no se puede, no hay una propiedad que se podía pasar el i multiplicando el coseno. ¿Cómo? No había alguna propiedad relacionada con si se Con podía. Sí. con el producto no, porque esto, fíjate que es un ángulo alfa por un ángulo beta, no tengo, digamos, la suma ni ninguna de esas que me ayuda. Ah, ¿Sí? claro. ¿Sí? No tengo ninguna, es complicado. ¿Sí? Justamente en este caso no se puede despejar. Cuando tengo ecuaciones donde intervienen trascendentes, como se dice comúnmente, las trascendentes son el seno, el coseno, la tangente, todas las trigonométricas, ¿sí? Y las exponenciales o combinaciones lineales de las exponenciales, el logaritmo, que es la inversa justamente de la exponencial, todas esas son trascendentes, ¿sí? Entonces, como son trascendentes, en general es complicado despejar, ¿sí? Digamos, cuando la ecuación define específicamente, ¿sí? O define implícitamente una y como función de x o la x como función de y. En este caso, justamente no podés despejar. O sea, entonces uno dice, bueno, no me sirve para nada. Sí, sirve igual. Entonces, lo que vamos a poder hacer es lo que se denomina, ¿sí? Es encontrar una cierta función, pero en forma local. ¿Qué significa en forma local? En forma local va a ser, ahora yo ya lo voy a explicitar un poquito más adelante, pero ya se los cuento ahora, para que nos quedemos tranquilos que con este tipo de cosas, algunas cosas se pueden hacer, ¿sí? Y bastantes, ¿sí? Entonces, lo que uno intenta hacer es localizar, digamos, al menos una solución, ¿sí? Bien. Y una vez que uno localizó una solución, o sea, un par XY que cumpla esta ecuación, ¿sí? Entonces, en el puntito, ¿sí? Tengo un puntito, XY, es decir, el par ordenado X sub 0 y sub 0, que es solución justamente de esta ecuación. Lo localicé. Una vez que lo localicé, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es encontrar localmente una función, ya sea despejar y como función de x o x como función de y. ¿Sí? Pero en realidad lo que nos va a interesar va a ser poder calcular la derivada justamente en los alrededores o en la cercanía del puntito que encontré, el punto x0 y 0. ¿Se entiende la idea que estoy tratando de transmitir? Pregunto. Sí, profe. Bien, entonces, por ahora nos quedamos convencidos que esto no se puede despejar, y es cierto que no se puede despejar. Bien, entonces, observemos que las dos ecuaciones que hemos presentado se pueden escribir en la forma. Claro, en la ecuación de la circunferencia teníamos x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Si paso 9 restando, me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Hay puntos que satisfacen esta ecuación? Sí, hay infinitos. Son todos los que están sobre la circunferencia. ¿Vieron la circunferencia roja que tuvimos? O bien, por ejemplo, en la hemisircunferencia, digamos, superior o inferior, que hemos despejado. Hay muchos, efectivamente. ¿Sí? Y después, el otro caso sería, ¿sí?, este que está acá. Acá tengo, entonces, esto igualado a 2, pero puedo pasar el 2 restando, así que me quedaría e elevado a la x por y, coseno de y por x cuadrado, menos 2 igual a 0. ¿Habrá algún punto que satisface esta ecuación? Yo creo que sí. Por ejemplo, si yo tomo x igual a 0 y el y, cualquier cosa, ¿sí? No sé, lo que sea. Acá me quedaría 0 por un número. Eso me da claramente 0. ¿Y e a la 0 cuánto da? 1. Ahora bien, acá me quedaría 0 nuevamente, porque el x es 0, el y vale cualquier cosa, pero está claro que acá me quedaría 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? Pregunto. 1. Entonces tengo 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ya encontré no 1, sino infinitos puntos. ¿Por qué digo que encontré infinitos puntos? Pregunto.
porque y puede tener cualquier valor. Exacto. Son todos los pares ordenados de la forma 0 para x e y cualquier cosa, ¿sí? O sea, 0 y, con y variando en r. Entonces tengo infinito. Tengo en realidad tengo todo el eje vertical. En todo el eje vertical. Eso. Bonito eso. Bien. Entonces, ¿se entendió eso que acabo de decir? Sí. Bien. Entonces, veamos. En forma general, vamos a expresar justamente las expresiones en dos variables de la forma una f grande que depende de xy igual a 0. ¿Sí? F, en este caso, por ejemplo, ¿sí? La f grande sería x cuadrado más y cuadrado menos 9. Esa sería la f. ¿Eh? Y para el otro sería lo que habíamos escrito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso justamente de la circunferencia, nos quedaría f de xy, x cuadrado más y cuadrado menos 9, ¿sí? Igual a 0. Entonces, esta sería la f de xy, ¿sí? Entonces, cuando le igualo a 0, entonces voy a analizar si la función f de xy define o no en forma implícita, ¿sí? A la y como función de x o a la x como función de y. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sería que puede haber dos tipos de funciones? Sería que uno puede pensar a la x como la función de y o a la y como función de x. Eso es lo que quiero decir. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Eso. Bien. Entonces, y entonces decimos que esta ecuación, la que está acá, o sea, en general f de xy igual a 0, define implícitamente a y como función de x. ¿Sí? ¿Podría haber dicho que define implícitamente a x como función de y? Sí, también puedo decir lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué nos va a interesar? En realidad lo que nos va a interesar es que si yo tengo una ecuación que define implícitamente, ya sea a y como función de x o a x como función de y, ¿sí? Quiero encont'r la derivada de esa función. ¿Sí? Querría, por ejemplo, si define implícitamente ahí como función de x, querría encontrar, ¿sí?, el y'. ¿Está bien? O sea, quiero encontrar la derivada. A veces en un conjunto de puntos o en un entorno de un punto. O directamente en un punto. ¿Está claro? O sea, eso es lo que vamos a querer hacer. Vamos a querer encontrar justamente la derivada de y con respecto a x, genéricamente. Aunque uno no pueda despejar el y, ¿sí?, como dependiente de x. ¿Está claro? O sea, puede ocurrir que no pueda despejar directamente el y como función de x. Sin embargo, ¿sí?, podría llegar a encontrar, ¿sí?, la derivada, ¿sí?, del y como función de x. ¿Se entiende la diferencia? En este caso pudimos despejar, pero en el caso de la exponencial con el coseno no pudimos despejar. Sin embargo, en ese caso nos va a interesar saber cómo es la derivada, qué pinta tiene la derivada de y respecto de x, ¿sí?, para ciertos puntos x. ¿De acuerdo? Pregunto. De acuerdo. Bien. Entonces. Bueno, dice, calcular la derivada de y con respecto a x cuando la función y está definida implícitamente por una ecuación de esta forma, la llamamos ecuación 1. ¿Cómo va a ser la cuestión? Bueno, la existencia de tal función en realidad está dada, ¿sí?, por un teorema famoso. Yo acá voy a dar algunas condiciones, pero no estoy escribiendo exactamente el teorema, porque necesitaríamos el concepto de derivada parcial, que eso lo van a ver en cálculo 2, ¿sí? Entonces, pero sí vamos a mirar ciertas cuestiones de que podemos resolver el problema de calcular el y', es decir, determinar quién es la derivada de y respecto de x. Entonces, vamos a analizar entonces cómo se explicita efectivamente, digamos, la función de y como función de x.
Y un razonamiento similar o un comentario similar cabría para pensar a X como función de Y. Bien, entonces, vamos a suponer que existe un punto x0 y 0 que satisface la ecuación 1. Es decir, efectivamente puedo encontrar al menos un punto, x0 y 0, que satisface esa ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, fijado, encontrado ese punto, por ejemplo, en el caso de la circunferencia, el caso sería, ¿recuerdan ese puntito que habíamos tomado sobre la circunferencia superior? ¿Sí? El 1 raíz de 8. Bueno, ese sería, por ejemplo, un candidato a ser un punto solución a la ecuación implícita esta. ¿Sí? Efectivamente, 1, ¿sí? Raíz de 8 para I satisface esta ecuación. Pongo 1 acá, me queda 1, y raíz de 8 elevado al cuadrado es 8, así que me queda 9, menos 9 es 0. Efectivamente, ese punto es solución. Bien. Entonces, encontré un x0 o localicé un punto del plano, x0 y 0, que satisface la ecuación. Es decir, cuando reemplazo f en x0 y 0, me da efectivamente 0. Y que existe un entorno abierto alrededor del puntito x0, ¿sí? Entonces, si es un entornito, le vamos a poner un delta chiquito, es decir, me alejo del x0, ¿sí? Digamos, estoy tomando un entornito de radio delta. ¿Está bien? Me muevo delta hacia la derecha y delta hacia la izquierda. El delta estoy pensando, como siempre, positivo. Muy bien. De manera similar, ahora sobre el eje Y voy a poder encontrar, ¿sí?, un entornito alrededor del puntito I0. Y me muevo un epsilon positivo, ¿sí?, hacia abajo del I0 y hacia arriba del I0. Bien. Entonces, esto me define, ¿sí?, dos abiertos de la recta, ¿sí?, este sobre la recta horizontal y este pensado sobre la recta vertical. Entonces, además vamos a suponer que existe una función f, ¿sí? Esto justamente en el teorema de la función implícita, bajo una cierta condición respecto de la f grande, existe, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos una función f que está definida del abierto U en W. Entonces, ¿sí?, la I pensada como función de esa X es derivable para todo X en el entornito. No solamente eso, sino cuando evalúo esa F en el I0, en el X0, me devuelve el I0, es decir, la otra coordenada del punto. ¿Se entiende o quieren que hagamos un ejemplo? Pregunto. Si podemos hacer un ejemplo, Bueno. mejor, así lo visualizamos. Dale. A ver. Bueno, acá estaba jugando con esto. Se lo voy a mostrar. Para no distraer la atención. Entonces, ejemplo 1 le vamos a poner esto. Bueno, el ejemplo que vamos a tomar es el clásico, ¿no? O sea, el que venimos trabajando. Esto quería hacer. Entonces, bueno, entonces, a ver, sea control V, F, X, Y. Acá esto igual a, bueno, pongamos el X cuadrado más Y cuadrado, esto menos 9, y esto igual a 0. Entonces, determinar, o sea, determinemos ¿el mapa acá? No. Probando matemática. No. Determinemos punto. Bueno,
Vamos a ponerle x sub 0. X sub 0. Bien. Sea solución bien. ¿Qué contestarían para este caso? A ver, algún punto que se les ocurra que satisfaga la ecuación. ¿Quién sería, por ejemplo, dijimos que tenía muchos, ¿sí? Hay muchos pares ordenados infinitos, ¿sí? Que satisfacen la ecuación. Por ejemplo, muy bien, 1 raíz de 8, que ya lo hemos venido trabajando. ¿Sí? Control root. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Este punto de solución, sí, efectivamente, ¿no? Este punto de solución, muy bien. Entonces, me voy a formar un entornito alrededor del 1. Entonces, el entorno U será 1 menos delta. Bien, coma, 1 más delta. Bien. Entonces, agarro este entornito y agarro también un entornito B. Pero ahora el I0, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién sería el I0? Exactamente, raíz de 8. Correcto. Control C sería la raíz de 8. Menos un epsilon. Exactamente, control V. Y acá menos el epsilon. Y después la raíz de 8, pero más el epsilon. Muy bien. Entonces tengo eso. Perfecto. Entonces, ahora que pensamos, bueno, justamente teníamos la función, ¿sí? Este punto, observar que el puntito este está sobre el semiplano positivo, ¿sí? Voy a graficar la circunferencia, así la podemos visualizar bien. Lo hace en forma implícita, a ver si me lo va a hacer. No, x cuadrado contra g cuadrado. Ah, toma acá. Suspendió todo porque hice cualquiera. Esta le vamos a poner, a ver si lo toma así. Compute, plot 2D, rectangular. A ver si lo toma. No, no le gusta. Así que lo voy a escribir en forma paramétrica. Quiero hacer el gráfico para que nos guiemos bien, ¿sí? Entonces, vamos a poner así. Insert acá. Lo voy a escribir lo que se denomina una parametrización de la circunferencia. Pues, vamos a ponerle 3 sin T. Esto es para graficarlo, porque en forma implícita no me lo toma. Una cuestión técnica nada más que. Entonces ahora vamos a plot 2D rectangular.
me queda como una elipse, a mí no me gusta que me quede elipse. Todos los grafiquitos que les presenté recién justamente los tuve que modificar a todo. No me gusta negro, me gusta rojo, vamos a ponerle medium, vamos a poner intervals of variable. Sí. Total es la parametrización. Bien, y ahora vamos a darle a vista. Le voy a cambiar un poquito las cosas. Menos 4,4 para que se vea mejor, porque si no, quisiera que termina ahí y también lo voy a tener que modificar acá. Si no, es por una cuestión del programa en sí que no aparece bonito. Sigue apareciendo así, pero ahora le damos acá. Y vamos a poner 4 acá. Y acá 4. ¿Cómo? Ahora sí se ve una circunferencia. Bien. Entonces, este sería el gráfico de la circunferencia. El puntito, justamente, 1 raíz de 8, 1 raíz de 8 estaría acá. Y cuando me formo el intervalito, me estoy tomando un intervalito chiquito alrededor del 1, ¿sí? Después yo voy con paciencia, porque esto lleva mucha paciencia, graficar bien todo lo que uno quiere. Acá tendríamos el intervalito justamente 1 menos delta, 1 más delta, y justamente acá cuando ubicamos el punto raíz de 8, entonces acá estará raíz de 8, me formo un intervalito, ¿sí?, de radio épsilon, raíz de 8 más épsilon y raíz de 8 menos épsilon, otro, ¿sí? Entonces me queda un intervalito acá, ¿sí? Después yo se los voy a pintar bien, espero que me salga, para que les quede claro cómo es los dos intervalitos. ¿Hasta ahí todo bien? Pregunto. Sí. Esos intervalos, ¿para qué nos van a servir más adelante? Ahora, en este caso, ¿sí? En realidad no le vamos a pedir nada de esto, pero, digamos, surgió así la pregunta y entonces por eso lo estamos haciendo, ¿está? Pensé que iba a formar parte de alguna fórmula, algo así. Sí, no, pero fíjate que es interesante para comprender lo siguiente. Control D. Dijimos que había una función f que estaba definida justamente de el u en el b. ¿De acuerdo? Eso en la observación. Y ahora observar una cosita. Mira, ¿quién es esta f que te estás tomando de u en b? Pregunto. ¿Cuál es la candidata de la f esa que... para el caso este, ¿no? ¿Qué les parece? A todos, pregunto. X cuadrado más Y cuadrado menos 9. La F, ¿sí? Justamente fíjate a ver qué decía el... Mira, no sé si alcanza a ver ahí, pero dice que existe una F de el U en el... Acá puse W, eso lo tengo que cambiar. En B, entonces, I es igual a F de X. El I es igual al F de X. ¿No hicimos ya el despeje del I en función del X? Pregunto. Claro, sería raíz de 9 menos X Eso. O sea, ya la tenemos, ¿sí? En este caso. ¿No? En este caso es fácil porque la pudimos despejar. ¿No? En otros casos, simplemente lo que nos vamos a contentar, por ejemplo, ese de la exponencial y el coseno, nos vamos a contentar con saber que existe. Ya con saber que existe va a ser suficiente para hacer las cuentas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pregunto. Sí, sí. Bien. Entonces acá me quedaría 9 menos x al cuadrado. Bien. Esta sería la función, esta, que me están dando acá. Pregunto, ¿esta función es derivable? Sí. Bien. ¿Dónde está definida esta función?
está definida acá, ¿no es cierto? Cuidado, ¿sí? Esta función está definida de U en B, no está definida para todo el menos 3, 3, como habíamos hecho al principio. Está definida solamente, ¿sí?, para el U y el B esto, porque lo estoy tomando en el entornito del punto 8. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Pregunto. Bien. Entonces, esta función la bautizamos como I. Acá le vamos a poner I de X. Bien. Entonces, ¿es derivable? ¿Cuánto valdría la derivada de esta función? ¿Se animan? ¿Quién sería I' de esta? Ahora quiero hacer control I'. Entonces, esto ya lo voy a sacar. ¿Cómo se derivaría esta función? Sería la derivada de una constante por la raíz de una función. No. ¿No sería por tipo en cadena? Eso. Ahora me gusta. Ah, Bien. Sí, regla de la cadena, correcto. Bien, entonces, ¿quién sería la función g? Digamos, la función que está fuera, o f, digamos, ¿cuál sería la función externa? ¿Sí? Las dos funciones componentes. ¿Sí? F y G, o G y F, como quieran llamarlas. Pregunto. Una sería raíz y la otra... Una es la... Ajá, muy bien. ¿Quién tengo que derivar primero? Raíz. Ajá. ¿Y cómo me quedaría la derivada de la raíz? Y lo podemos escribir como 9 menos x al cuadrado, todo eso elevado al 1 medio. Bien, eso me gusta. Bien. A ver, acá el compañero está diciendo esto. ¿Todos de acuerdo con esto? Pregunto. sí. Bien. Y ahora ustedes me tienen que decir cómo se deriva eso. Habría que pasar el 1 medio multiplicando. Ajá, bien. Eso me gusta. Y el exponente quedaría menos 1 medio, porque le restamos 1. Ajá, Y bien. después a todo eso, todo eso multiplicado por la derivada Ajá, de... ajá. Y decime la expresión, está bastante bien todo lo que estás apuntando. Así que ahora, entonces, vos me dijiste, bueno, tengo un medio acá, 1 y medio ahora, por sí, 9 menos x al cuadrado. ajá, perfecto. Muy bien, correcto, hasta ahí. Control C, Control V, y acá a la menos un medio. A la menos 1 ¿No es medio. cierto? Muy bien, muy bien. Y ahora, Y faltaría multiplicar por la derivada de 1 medio. ajá. O sea, por la derivada de un medio no. ¿Por la derivada de quién? La función externa. Por la derivada de 9, Ajá, eso. 9 menos Ahora, x al cuadrado. ajá. ¿Y cuánto es la derivada de 9 menos x cuadrado? La derivada de 9 menos la derivada de x al cuadrado. Ajá. ¿Y la derivada de 9? ¿No sería Menos. menos x? Menos 2x. Muy Bien. bien. Menos 2x. Menos 2x. Exactamente. Eso es, eso es. ¿Sí? Observar que esto uno lo puede reescribir de la siguiente manera. Bien. Entonces, nos quedaría, esto está elevado a la menos un medio, así que pasa como si fuera una raíz al denominador, ¿sí o no? Sí. Control C, entonces lo voy a escribir de esa manera.
Esto no es más que esto. Ahora bien, este menos 2 que está acá, ¿sí? Con este 1/2 que está acá, me quedaría directamente un menos 1, ¿de acuerdo? O sea, un signo menos. Y este X lo puedo escribir acá. A ver si están todos de acuerdo con esto. ¿Están de acuerdo que toda esta expresión queda escrita o reescrita de esta forma? Preguntó. Sí, porque se multiplicaría el 1/2 por el menos 2x. Y haría un... Es decir, y ahora un truco de magia, ¿sí? Entonces, observen lo que está acá abajo, que es raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Quién es eso? Pregunto. f de x. Ajá, o sea, la y, ¿no es cierto? La y. Menos x sobre y. Claro. ¿Eh? Pero atención que esta es la función y, ¿sí? Y ahí, muy bien. O sea que la y' quedó en función del x y en función del y, ¿sí? Que a su vez es función de x, que usualmente se escribe así, chicos, ¿sí? Para ser precisos. Sin la dependencia. Directamente ponemos y', ¿sí? Y' es menos x sobre y, ¿de acuerdo? Pregunto. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Ahora, esto vale, ¿sí? Para todo xy que viva justamente en ¿dónde? X tiene que vivir acá e y tiene que vivir acá. En particular, ¿sí? En particular. Sí, nos piden la derivada en el punto este que estamos tomando, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar la y' justamente, ¿sí? Lo voy a tomar ahora con esta dependencia. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, el x ¿cuánto está valiendo? De acuerdo a lo que me dicen acá. 1, ¿no es cierto? Acá el x vale 1. Y acá el x vale 1. Pero cuando el x vale 1, el y ¿cuánto tiene que valer? Raíz cuadrada de 8. Eso, muy bien. O sea que esto en definitiva es control C, control V, entonces me queda directamente menos 1 sobre raíz de 8. Control C. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, todo esto lo hicimos sabiendo quién era la f de esta chica, ¿sí? O sea, la pudimos despejar, porque era fácil de despejar. Pero ¿qué pasa si no se puede despejar? Necesitamos encontrar, ¿sí?, un algoritmo que sea más general, ¿sí? Entonces, supuesta la existencia de que y es función de x, es decir, que existe esa función f chica, quiero ver si la puedo derivar. ¿Se entiende la idea ahora? Pregunto. ¿Se entendió el planteo que hice? Pregunto. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ahora todos entendieron la observación que puse acá, ¿no? Con el ejemplito me parece que quedó bastante mejor. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar este ejemplo 1 primero,
¿sí? Que es justamente el caso que nos ocupa. Solo que en vez de ser el punto, ¿sí? 1 raíz de 8, como calculamos recién, lo hacemos con el punto 2 raíz de 5. Dice, calcular la derivada de y con respecto a x en el punto, en ese punto, 2 raíz de 5. ¿Sí? Cuando la función está definida implícitamente por la ecuación f de xy, x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Generalmente esta f se omite, pero esto justamente como lo utilizamos en el desarrollo teórico, por eso lo puse. Si no, directamente uno puede poner x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. Bien, entonces ahora, lo primero que tenemos que verificar es si efectivamente ese puntito, de acuerdo a la observación, está o no, digamos, cumple o no con la ecuación. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pregunto. Reemplazamos 2 por la x y raíz de x por y. Eso mismo. Bien. Y efectivamente esto verifica, ¿no es cierto? Porque acá me quedaría 2 al cuadrado 4, raíz de 5 al cuadrado es 5, 4 y 5, 9, menos 9 es 0. Efectivamente, satisface. O sea, efectivamente, la función vale 0 en ese punto. ¿Todos de acuerdo? O sea, observar que estamos haciendo cuentas similares a las que hicimos hoy. Muy bien. Ahora bien, para encontrar la derivada de y con respecto a x, vamos a suponer que y efectivamente es función de x. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque me lo dice. Define implícitamente a la y como función de x. ¿La estoy despejando a la y? No. ¿Sí? No la despejo. ¿Sí? O sea, no despejé nada, como hicimos justamente en los ejemplos anteriores. Muy bien. Entonces, reemplazo, ¿sí? Al y, pero ahora pensado como función de x. La notación es esta. Vieron que acá poníamos y al cuadrado directamente. Bueno, ahora en vez de poner y, pongo y pensado como función de x. ¿Se entiende? Pregunto. Sí. Bien. Y ahora derivo a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? A esa prima significa que es la derivada respecto de x, y acá estoy derivando respecto de x. La derivada de 0, ¿cuánto sería? Obviamente respecto de x. 0. Muy bien. ¿Y cómo derivo esta expresión? Pregunto. ¿Y no se pueden hacer separar en términos o no? Correcto, ¿sí? O sea, sería la derivada de esto, más la derivada de esto, menos la derivada de esto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Qué nos quedaría entonces? ¿Lápiz y papel tienen? ¿Qué nos queda? La derivada de x cuadrado. 2x. Eso. Nos quedaría 2x. La derivada de 9 también es fácil. ¿Cuánto da la derivada de ese número 9? 0. Muy bien. Y ahora el problema es derivar y de x elevado al cuadrado. ¿Cómo se deriva eso? Y es una cadena, ¿o no? Exactamente, tenemos que hacer cadena. ¿Sí? Tenemos que derivar por regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cómo derivamos esto por regla de la cadena? Pregunto. Y pasa el 2 multiplicando, elevado a la menos 1, todo eso. ¿A la menos 1 te queda? ¿Te queda la menos 1? A la 1. Ajá, bien. Multiplicado por... Multiplicado por la derivada de y de x. Ajá, o sea, y prima directamente. Y prima. Sí. Eso. ¿Todos de acuerdo con eso? Pregunto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, nos quedaría justamente esto que acabamos de decir. Derivo, me queda 2x, derivo por regla de la cadena y tengo que derivar. ¿Sí? La función que derivo primero es el exponente, así que baja el 2 y resto un 1, así que me queda directamente 2 por y a la 1, que sería y directamente. Por la derivada de la función esta, pero la derivada de la función esta, por notación, es y'. Entonces me queda y' en x. Eso igual a 0. Muy bien. De acá, si el y es distinto de 0, ¿sí?
Lo cual es cierto, bueno, puede ser que no, porque podría pasar que estuviéramos acá, ¿sí? En la circunferencia. Digo, si el I es distinto de 0, podemos despejar justamente el I' de la siguiente manera. Observar, este pasa como menos 2x, hacer la cuenta, dividido este 2i. ¿Y qué me queda? Menos, simplificando los dos, me queda menos x sobre i. Pero esa no es la misma fórmula que obtuvimos hoy, sabiendo la fórmula del i, pregunto. Sí. Sí, bueno. Por eso uno nunca sabe a dónde lo lleva la vida, ¿sí? Bien, justamente, ustedes comenzaron a preguntar y yo seguí la clase de ustedes, ¿sí? Lo cual me enseñó mucho, ¿sí? Fíjense que justamente conociendo la fórmula de la I, porque esta era la fórmula de la I, ¿sí? Que en general eso no lo conocemos, ¿sí? Sin embargo, llegamos exactamente a la misma fórmula para I', ¿sí? Sin necesidad de conocerla. ¿Se entendió eso? Sin necesidad de conocer la fórmula del I, llegamos exactamente a la misma fórmula, ¿sí? Eso está bueno. O sea que eso hay una regla para todo. Exacto. Esta regla que acabamos de desarrollar sirve para todos, ¿sí? Sin necesidad de conocer el despeje. ¿Mm? ¿Se entendió? Pregunto. Bien. Perfecto. Entonces, ahora, si quiero calcularla en el punto que me daban, que era 2 raíz de 5, simplemente, ¿qué hago? Acá tengo que poner 2, e i de 2 justamente da raíz de 5, ¿sí? Porque es la segunda coordenada. Y entonces, me queda simplemente esto, ¿sí? Y prima, valuado en 2, es menos 2 sobre raíz de 5. ¿Quedó claro el ejemplo? Pregunto. Sí, profe. Bien. Salió mágico esta clase, me gustó, ¿sí? Me gustó todo lo que salió, ¿sí? Uno a veces tiene que seguir, digamos, la intuición. Porque yo tenía pensado contar otra cosa y salió otra completamente distinta de acuerdo a lo que ustedes proponían. Bueno, entonces vamos a este último ejemplo. Si bien dimos, creo que sirvió más para la comprensión del problema, por lo menos desde mi punto de vista. No sé qué les pareció a ustedes. ¿Hasta ahora vienen entendiendo? Pregunto. Sí, profe, fue muy ilustrativo. Me parece que sí. Sí, me encantó. Bueno, entonces, ahora, bueno, como segundo ejemplo, que lo vamos a desarrollar en vivo, como todo lo que prácticamente hicimos bastantes cosas en vivo hoy, entonces, digo, recuerdan que en esta ecuación no se podía despejar. No se podía despejar, ¿sí? Entonces, este ejemplo es bastante más complicado, digamos, de lo que hay en el práctico, ¿sí? E inclusive más complicado de lo que hemos presentado hasta ahora. Entonces, dice, analizar la existencia de alguna solución, x sub 0 y sub 0, para la ecuación 2, que es esta que está acá, y calcular la derivada de y con respecto a x en un entorno del punto x0 y 0. Observar que en la metodología que hemos dado acá sirve justamente para todo entorno del punto XY donde esté bien definido, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Vale para eso. Entonces, este método, esta metodología, ¿sí? Sirve en general y sin necesidad de conocer la función. Es decir, sin necesidad de conocer el despeje de y como función de x. Esto es lo importante, esa es la moraleja. Bien. Entonces, ya habíamos localizado puntos, ¿no es cierto?, de esta ecuación. ¿Qué puntos habíamos localizado de esta ecuación? X0 y cualquier I. Bien. ¿Tienen para copiar la ecuación? Porque por ahí no me acuerdo, pero capaz que sí. Bueno, vamos a tratar de recordarla. Entonces, esto es. Este sería el ejemplo 2. Lo voy a poner después del gráfico este. Porque así después lo edito bien a esto, ¿sí? Este sería ejemplo 2.
y les queda después para repasar. Entonces, el ejemplo todos dijimos, yo después lo voy a editar bien y se los comparto. Esto es la función. Es x por y. Esto es 2 de x. ¿Cómo era? Y por x Y cuadrado. por x cuadrado. Ajá, eso. Al cuadrado. Y acá Menos es- 2 igual a 0. Eso, gracias. Ahí. Igual a cero. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, un candidato, por ejemplo, a hacer ¿sí? solución de esta ecuación, ¿cuál sería para nosotros? Entonces, una solución 0 y 1. por ejemplo, 0 y 1. Muy bien. ¿Sí? Sí. Una solución de la ecuación es, como bien dijiste, voy a usar esta notación, 0, entonces acá poner 0 y acá poner 1. Y si pongo cualquier otro punto también funciona, ¿recuerdan? ¿Sí? Incluso el 0, 0, el 0, 0 también funciona. ¿No? Se funcionan todos esos. Impresionante. Bien. Pues tenemos toda la recta vertical que funciona. Bien. Entonces, una vez que tengo esto, efectivamente, sí, vamos a poner así para que quede claro, efectivamente, cuando yo hago la cuenta, C. Esto igual, reemplazo, ¿sí? ¿Por quién? Bueno, esto me quedaría. Acá me quedaría 0, porque reemplazo por... O sea, acá le voy a poner bien como corresponde, acá sería sub 0, acá pongo sub 0, acá pongo sub 0, y acá pongo el sub 0. Es decir, reemplazo el x0 y 0, ¿sí? Sub 0. Y acá sería poner 0, porque me queda 0 en definitiva. Acá también me quedaría 0. Y claramente esto da igual a 0. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí. Sí, perfecto. Bien. O sea que efectivamente esta es solución. Bien. Entonces, va a existir una cierta función, o mejor dicho, la y la voy a poder pensar como una función de x en un entorno, ¿sí? Del punto este. ¿El entorno de qué pinta es? Ese u que encontramos y el otro b que tenemos, ¿sí? Bien, o sea, va a haber un delta, ¿sí? Va a haber un intervalito menos delta delta, porque tengo el 0, ¿sí? Y después va a haber un intervalito 1 menos epsilon, 1 más epsilon, en el cual está bien definida la y como función de x, ¿de acuerdo? Entonces ahora pasamos a hallar la derivada en este punto. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo era el procedimiento? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que derivar a ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner control high, prima, acá, y acá también. Y acá de este lado también tengo que derivar. Bien. Bueno, está claro que la derivada de este lado me da 0 y eso no hay ningún problema. Esto me da 0. Y ahora, ¿cómo hago para derivar el primer miembro? Pregunto. Hago la derivada de cada uno de ellos. Exactamente, hago la derivada de cada uno de ellos. O sea que tendría que derivar este,
¿sí? Entonces lo voy a escribir así, no, para no volver a escribir todo, control C. Menos con, bueno. Va a ser este último, si no importa. Bien, acá voy a borrar este y este. Acá voy a borrar este. Y este. Y acá voy a borrar estos dos. Bien. Bueno. ¿Cómo derivamos esto? ¿Sí? Pregunto. El menos 2 ya sabemos que va a dar 0. ¿Cómo? El menos 2. Muy bien, correcto. Esta va a dar 0, eso es correctísimo. Ya lo ponemos. Sí. No quiero esto. Este ya lo podemos. Eso es correcto. Bueno. Entonces, ¿cómo derivo esto? ¿Qué tengo que aplicar? La regla de la cadena. Bien. Aplicamos la regla de la cadena sobre esta. Entonces tengo el exponencial elevado a este producto, que no olviden que es producto de funciones, porque es x que multiplica a y, que es función de x. ¿Se entiende lo que dije? ¿Podría repetirlo, profe? Sí, cómo no. Acá tengo que utilizar la regla de la cadena, pero cuidado, ¿sí? Porque en el exponente, ¿sí? Tengo un producto de dos funciones. Tengo la función x que multiplica a la función y. Y no olvidemos que ahí la estoy pensando como función de x. ¿De acuerdo? Es decir, es una y de x. ¿Ahora entendiste? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cómo derivamos un exponencial, entonces? Quiero derivar esto. ¿Cómo se deriva ese exponencial? Bajamos el exponente. ¿Quién es la función externa y quién es la función interna? La externa no sería E. Correcto. Entonces, la derivada de E, ¿cómo es? E a la U, por decir algo, E a la Z, ¿qué te devuelve la derivada? Menos, ¿eh? No, busquen en tabla. ¿Tienen tabla ahí? Yo no. Bueno, si no, digamos, la derivada de E a la X devuelve E a la X, ¿sí? No cambia. O sea que la derivada de E a la X por Y, ¿sí? Derivado, sería la derivada de especializado ¿en dónde? En X por Y. O sea que directamente me queda E elevado a la X por Y. Por un lado. Pero a esto lo tengo que multiplicar ¿por quién? Ahí. Por la derivada de X por Y. Por Y. ¿Se entiende? Por esa derivada. La derivada de X por Y, que lo vamos a anotar así, para que quede claro. Esta es la derivada de X por Y. Y ya casi estaría derivado, pero todavía falta derivar esto que está acá. Ya en un próximo paso lo hacemos. Bien. Hasta ahora todos de acuerdo que un primer paso para derivar esta sería la derivada de la exponencial, que la exponencial misma no lo tengo en X, sino que lo tengo en X por Y, así que queda X por Y. Por la derivada, ¿sí?, de lo que está en el exponente. Y lo que está en el exponente es el producto X por Y. Y entonces por eso aparece la prima ahí. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora debería derivar el coseno, ¿sí?
Pero la derivada del coseno, digo, ¿por qué digo derivar el coseno de x por, de y por x cuadrado? Pero esto es nuevamente compuesta, ¿sí? Así que tengo que derivar el coseno y especializarlo justamente en esta función. ¿Por qué? Porque la función coseno es la externa. Entonces, se deriva la función externa y se especializa en la función interna sin derivar. Y se multiplica por la derivada de la función interna. ¿Eh? Se multiplica por la derivada de esta función. ¿Se entiende eso? Pregunto, ¿cuál es la derivada del coseno? Seno. Menos el seno, exactamente. Menos Menos el seno, correcto. Es el menos seno de y por x cuadrado. ¿Y ahora quién tengo que derivar? Tendría que derivar, entonces multiplicar esto por esto. Voy a separar un poquito para que. Ahí está. Y entonces ahora multiplico por la derivada de lo que está dentro del coseno, que en este caso es y por x cuadrado, control high, ¿se entendió eso? Lo que hice último, pregunto. Sí. Es regla de la cadena, ¿sí? Bien. Entonces ahora, último paso, o casi, no es el último porque habría que despejar. Bien. Entonces, tengo que derivar este producto. ¿Cómo se deriva un producto de dos funciones? La derivada de la primera Muy bien. Por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda. Bien. Por la primera sin derivar. Eso. Muy bien. La derivada entonces de x, ¿cuánto es? 1. Muy bien. O sea que me queda, en el primer término me queda y directamente, más sumo x sin derivar, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, pero la derivada de la segunda es y', claramente. ¿Se entiende? Pregunto. Sí, sí. Porque y es función de x. Bien. De manera similar, hacemos la derivada acá. ¿Sí? La derivada justamente de este producto va a ser, por un lado, voy a tener y', después el x cuadrado sin derivar, más el y sin derivar, primera función sin derivar, y la derivada de x cuadrado, ¿cuánto queda? 2x. O sea que acá me quedaría por 2x. Bien. Llegado a este punto, bueno, acá no va derivado, porque ya deriva. Ahí está. Listo. Pongo el paréntesis porque esta función multiplica todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces ahora, llegado a este punto, observemos que y' aparece acá y también el y' aparece acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, las distributivas correspondientes, juntar los términos que tienen y' y después despejar. ¿Sí? Entonces hacemos eso. Ahora es algebraico. O sea, toda la parte de derivación ya está, y ahora la parte esta es algebraica. Entonces hacemos la distributiva acá y me quedaría esto que multiplica a esto, así que me quedaría esta función. Lo voy a dejar bien explícito para que quede claro cómo es la distributiva que estoy haciendo. Esto por esto y esto por esto. Este menos seno multiplica tanto a este término que está acá, como a este término que está acá. ¿Están de acuerdo con eso que escribí? ¿Sí? Acá distribuí este menos seno contra esto y contra esto. Así que me quedan los dos con signos menos. ¿Hasta ahí todo bien? Pregunto. Sí, sí. Bien. Ahora fíjense,
tomo este término que está acá y este término que está acá y puedo sacar factor común, el I', ¿sí o no? Aparece el I'. ¿Por qué? Porque es lo que necesito calcular, justamente es el I' que necesito calcular. Entonces vamos a hacer eso. Tomamos esto, control C. Entonces acá le vamos a sacar factor común, control X. Y acá voy a poner así. Ahí, prima. Bien. Cuando tengo exponenciales, ¿sí? Y exponenciales y seno, generalmente las funciones que están multiplicando a esas funciones se ponen adelante, ¿sí? En vez de ponerlas atrás, control X, se ponen adelante. De que esta la vamos a poner acá, y a esta también la vamos a poner adelante. Esto es una cuestión de notación nada más. ¿Por qué? Porque queda más elegante y aparte se sobreentiende enseguida, digamos, quién está multiplicando a quién. Acá lo mismo. Ya vamos a ponerlo acá. Y acá exactamente lo mismo. Y aún a esto lo vamos a reacomodar un poquito. Esto va adelante justamente del 0. ¿No? Entonces este 2 que está ahí, lo ponemos acá. Bien. Quedó más chiquito. Entonces, ahora, esto que está restando lo pasamos sumando. Y esto que está sumando pasa restando. Es decir, en este paso lo que hacemos es... bueno, esto dijimos que pasa sumando. Y esto pasa restando. Bien. Una vez llegado a este paso, suponiendo que esta expresión no es 0, ¿sí? ¿Podría pasar que fuera 0? Sí, podría pasar. Y creo que es el caso justo. Es el caso justo en este punto. Este punto da 0. ¿Sí? Pero no importa. Bueno, entonces acá vamos a escribir esto. Ya lo vamos a arreglar el punto, eso no hay problema. Control C. Entonces acá. Suponiendo... A ver, ¿cómo estamos? Sí. Entonces, suponiendo. Bien. Control B. Y acá... Suponiendo que esa expresión sea distinta de 0, entonces pasa lo siguiente. Puedo despejar de acá. Y entonces toda esta expresión la puedo pasar dividiendo. ¿Se entiende por qué tiene que ser distinta de 0 esa expresión? Sí. Y entonces pasamos esta expresión dividiendo. Bien. Observar que justo en el punto que nos piden, ese que hallamos, no nos sirve. ¿Sí? Pero bueno, digamos, tenemos muchos puntos para elegir. Así que no hay problema. ¿Sí? Esta expresión, ¿sí? Fíjense que acá abajo, si en vez del x ser 0 fuera el y 0, ¿sí? Si el y fuera 0, entonces observar que no tendría problema, porque si bien este término se me va a anular, este no. Entonces, digo que en vez de tomar como punto x0 y 0, ¿sí? Vamos al 0, 1, vamos a tomar el 1, 0. ¿Sigue verificando este punto que cumple con la ecuación?
Sí, porque acá me quedaría, esto reemplazo me queda 0, esto reemplazo me queda 0 y sigue verificando la ecuación. Así que ese puntito funciona bien. Por eso lo cambiamos. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Sí? Porque de otra manera no podría calcular el cociente este que está acá. ¿Se entiende lo que hice? Pregunto. Ah, sí. Claro. Entonces, ahora sí, ahora calculamos la derivada en este punto. Y para eso, entonces sería control C. Esta sería I' en dónde. 1. Sí, porque el X está valiendo 1, pero justamente el Y vale 0. Quiere decir que cuando X vale 1, acá tengo que reemplazar por 0. O sea que esto me quedaría 0, 2 por 0 por 1. Bueno, y parece 20. Lo voy a escribir con el C-dot porque si no parece cualquier cosa. Ahí. Ese sería el Y y el X sería 1. Y acá lo mismo, esto en definitiva da 0. Acá me quedaría 0. Y acá me quedaría, ¿cuál era ese? Sí, el Y. Y acá me quedaría E elevado a la 0. Acá me quedaría un 1. Acá me quedaría un 0. Acá quedaría 0. No, este es 1, ¿no? El X vale 1. 1. Y acá nos queda 0 nuevamente porque el Y vale 0. Pero esta cuenta sí tiene solución. ¿Cuánto da esta cuenta? Pregunto. ¿Qué les parece? Puede ser 0 sobre 1. Exactamente. ¿Y eso cuánto da? 0. Eso. Así de fácil. Correcto. Esta derivada da 0. Exactamente. Correcto. En el caso anterior del otro punto, nos quedaba el denominador 0 y ahí ya no lo podíamos calcular. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo difícil, no es un ejemplo fácil. Bueno, con esto, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Bueno, con esto entonces terminaríamos nuestra presentación de hoy. ¿Sí? Así que vamos a terminar como todas las clases. Entonces, muchas gracias por la atención. Y bueno, nos estaríamos viendo en próxima clase, que es, ¿cuándo es? Los miércoles, ¿no? La próxima clase. Sí. Así es. Profe, Sí, adelante. quería comentarle que hay el profe de física de Ajá. Ingeniería en Telecomunicaciones, Sí. nos puso la